Sí, sí, ahora sí. Bien. Bueno, entonces tenemos estas estructuras que son de 4 ciclos, 3 ciclos de 6 y uno de 5. Por eso se lo llama ciclopentano perhidrofenantreno. ¿Mm? Bien, y tiene en algunos vértices grupos carbonados, que son los que llamamos R, que pueden ser metilos, o por ahí algún otro un poco más largo, pero en general este es el más largo y en algunos casos llegamos a tener un carboxilo al final y es lo que vamos a encontrar como ácidos biliares. Esterano entonces es Profe, ¿usted puede silenciar los micrófonos? veamos. A ver. Ahora sí. ¿Están silenciados? Sí, profe, ahora sí. Bueno, menos mal. Ok, sigamos entonces. Estos son hidrocarburos, y el de base es el esterano. La estructura es siempre la misma y tienen una isomería bastante particular, porque tienen isomería geométrica y además isomería óptica. ¿Por qué óptica? Porque tienen carbonos quirales y eso les confiere isomería óptica también. Estos Rs pueden ser hidrógenos o grupos metilo. Y tenemos dos hidrocarburos principales que tienen 27 carbonos, que son el colestano y el coprostano. ¿Y a qué se refiere trans y cis? Se refiere a la isomería de los dos primeros ciclos condensados, que son el ciclo A y el ciclo B. Estos tienen un metilo y un hidrógeno. Si ambos están del mismo lado, estamos hablando del compuesto cis. Y si están en lado opuesto, acá estaría con línea de puntos, estamos con el compuesto trans. Pero lo interesante de esto es que cada uno de esos ciclos lo podemos representar en forma conformacional. Y es mucho más gráfico esta construcción que la otra. Lo importante es el oxidrilo que encontramos en este carbono. Fíjense que en este era el trans, en el cis, que están los dos grupos, el metilo y el hidrógeno del mismo lado, la estructura es un poco diferente. Estas estructuras, como en el caso del colesterol, se encuentran en las membranas biológicas y le confieren ciertas características a la membrana biológica.
Bien. Ahora, ¿qué pasa con el oxidrilo que está en el carbono 3? Es decir, el que vimos allá arriba, acá, este oxidrilo. Ese también puede estar hacia arriba o puede estar hacia abajo del plano. Dependiendo de eso, vamos a tener los compuestos alfa con el oxidrilo alfa o el oxidrilo beta. ¿Con respecto a quién? Al metilo. Si está cis con respecto del metilo es el beta. Si está trans con respecto del metilo es alfa. Muy bien. Todas estas sustancias, que son un montón, son esteroles cuando tienen oxidrilos alcohólicos, caso del colesterol, ácidos biliares, que además de ese oxidrilo pueden tener otros oxidrilos. De hecho, hay algunos que tienen varios. Hay un conjunto de sustancias que son los venenos vegetales y hay un conjunto de sustancias que tienen características hormonales, es decir, que son sustancias de control fisiológico. Bien, hay en los esteroles, tenemos los zooesteroles, el colesterol, por ejemplo, los fitoesteroles, que son los esteroles vegetales, los micoesteroles, que son los de los hongos, y los simoesteroles, que son los de las levaduras. Esta es la estructura del colesterol. Tiene una doble ligadura en esta posición. Por lo tanto, al tener esta doble ligadura, estos dos ciclos dejan de ser cis o trans porque ya no tienen el hidrógeno acá. Y entonces el metilo está solitario. Bien. Y ahí tienen una serie de compuestos de origen animal y de origen vegetal, etc. Pero el colesterol puede estar en ese oxidrilo, puede estar libre el oxidrilo o puede estar esterificado con ácidos grasos. Así que tenemos varias posibilidades. Tenemos los ésteres del colesterol y el colesterol libre. Ahí tenemos algunos esteroles que están en las algas verdes. Son bastante más complejos. Bien, y vamos a los ácidos biliares. Son muy parecidos a la estructura del colesterol, solo que en el colesterol tenemos la cadenita más larga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Pero en los ácidos biliares se corta. Y la tenemos acá. Se conserva esta parte y queda un carboxilo. Pero fíjense que se conserva el oxidrilo y se agregan por ahí algunos oxidrilos más. Puede ser este, puede ser este. Y hay algunos ácidos biliares con uno solo. Hay algunos ácidos biliares con 2. Y hay algunos ácidos biliares con 3. Bien. ¿Para qué sirven los ácidos biliares? Sirven para emulsionar las grasas durante la digestión. Eso es lo principal
para los ácidos biliares. Y después tenemos las hormonas. Tenemos varias hormonas que tienen esta estructura de ciclopentano peridrofenantreno. Las hormonas de la corteza de las glándulas suprarrenales, aldosterona, cortisol, son las que regulan el metabolismo de los iones en general. Ya lo vamos a ver cuando veamos hormonas. Y después están las hormonas femeninas, la progesterona, que es muy importante, el estradiol, y después tenemos las hormonas masculinas, testosterona y androsterona. Fíjense que son diferentes. Las femeninas tienen una estructura más acotada. En el caso de las masculinas tenemos alguna cetona, y acá en el cortisol tenemos también una cetona, y en la de hidrocorticosterona también. Pero aquí la tenemos solamente en la progesterona. Los otros son alcoholes. Así que, bueno, hay un resumen ahí, ustedes pueden leerlo y van a ver cuáles son las diferencias que se van a producir cuando empezamos con el ciclopentano peridrofenantreno y qué es lo que pasa cuando se generan los esteroles, las hormonas femeninas, masculinas y de la corteza adrenal, los ácidos biliares y atención que la única diferente es la progesterona. Y después tenemos también algo muy importante, una vitamina, la vitamina D, que proviene de los esteroles. De hecho, por acción de la luz solar, el colesterol está normalmente en la grasa que se encuentra debajo de la piel, y por acción de la luz solar, esos esteroles se transforman en vitamina D por iluminación solar. Por eso se dice normalmente que hay que tomar un poco de sol para que se genere la vitamina D a nivel de la piel. Bien. Y ya que hemos mencionado las vitaminas, vamos a ver. Yo les puse 2 apuntes sobre vitaminas. No vamos a hablar ahora en detalle, pero recuerden que no sé si lo habrán visto en biología. ¿Vieron algo en fisiología de vitaminas? Bueno, si vieron algo, mejor así. Y si no, lo tienen en el apunte. Hay una serie de vitaminas que se dividen en 2 grandes grupos: las que son hidrosolubles y las que son liposolubles. Las que son liposolubles acompañan a las grasas. De hecho, la vitamina D, desde el momento que deriva del colesterol, por supuesto, por apertura de los ciclos,
por supuesto que acompañará a las grasas. Eso por un lado. Y hay algunas otras más. La vitamina A, por ejemplo, que la provitamina son los carotenos. Seguramente habrán visto carotenos en química orgánica. Y las vitaminas que son hidrosolubles son muy importantes porque son las que van a tener una actividad en los medios biológicos como coenzimas. ¿Por qué pueden tener actividad como coenzimas? Las enzimas son sustancias que son catalizadores biológicos, pero son proteínas y actúan en un medio acuoso. Son solubles en agua. Entonces, las coenzimas tienen que ser solubles porque de lo contrario no podrían actuar junto con las enzimas. Así que lean un poco lo que les puse y les agregué también un apuntecito sobre una característica importante de ciertas vitaminas que son sustancias antioxidantes. ¿Y eso para qué sirve? Por ejemplo, la vitamina A es un antioxidante, la vitamina E es un antioxidante. Son protectoras de ciertos compuestos que no deben oxidarse con facilidad para no perder la función biológica. Entonces, al estar presente la vitamina antioxidante, se oxida antes la vitamina con la acción del oxígeno del aire, por ejemplo. Hay algunas vitaminas dentro de los lípidos que se oxidan fácilmente. La vitamina A, por ejemplo. Y la otra vitamina que se oxida con facilidad es una vitamina hidrosoluble, que es la vitamina C, que si la dejamos al aire, con el oxígeno del aire, se pierde la función vitamínica. Entonces, lean el apunte de vitaminas y creo que con eso por hoy podemos estar más o menos completado el tema. Lo único que quería que ustedes vieran era que hay una serie de problemas de grasas y jabones al final del cuestionario. ¿Lo ven en pantalla? ¿Me escuchan? No, profe, no está en pantalla. No, profe, no está en pantalla. Bueno, veamos si se puede poner. Ahora debería estar. ¿Está? Sí, se ve. Bien. Ahora sí. Problema de grasas y jabones. Entonces, atención que algunos son cálculo de índices. Índice de yodo, en este caso también, índice de saponificación. Ustedes tienen que poner la reacción con toda la fórmula, calcular la masa de los triglicéridos
Así que es un trabajo de paciencia, pero son relativamente sencillos. Y en el caso de los jabones, se puede calcular la cantidad de jabón que se puede obtener, por ejemplo, en este caso con 100 kilogramos de tripalmitina. En general se les da el nombre por la nomenclatura, hexadecanoico en este caso. Y ahí qué cantidad de hidróxido habría que utilizar para obtener 1 kilo de jabón, etc. Así que índices de iodo, de saponificación, es lo que tienen ustedes acá. Están con la respuesta. Si ustedes obtienen el dato que está en la respuesta y si no tienen otra pregunta, no es necesario que entreguen los problemas, pero si prefieren tener una respuesta de nuestra parte, entréguenlo, no hay ningún inconveniente. Es decir, la devolución por nuestra parte la pueden tener siempre y cuando ustedes entreguen la resolución de los problemas. Bueno, ¿alguna pregunta? Profe, ¿esto hay que entregarlo el lunes o el jueves de la semana que viene? Jueves. Ah, ok, porque en el anuncio decía jueves 19, entonces nos surgió la duda. El cuestionario 2 era para el 19, ¿o no? Está equivocada la fecha, entonces. Hoy es 15, y 7, 22 tendría que ser, ¿no? ¿Y qué está puesto? ¿19? Claro, sí, sería entonces el cuestionario 3 para el jueves El 22. jueves que viene, jueves que viene. Ah, ok, Cuestionario perfecto. 3 es jueves que viene. ¿Pero lo entregamos el cuestionario 3 o no? No entendí eso. Ah, bueno. Si están todas las respuestas. Si me dan las respuestas, está bien. Exacto. Quiere decir que hicieron bien el cálculo. ¿Pero se podría mandar para que vean el formuleo? Por supuesto. Perfecto. Muy ¿Este bien. es el 3 entonces que está mostrando, profesora? El 3. Esto Ah. Y está se lo entregamos. al final del 3. Y puede habilitar como tarea porque no se puede adjuntar. No entendí. Si no, se lo tendríamos que mandar por mail, que no se puede adjuntar en la tarea. Mándenla por mail, no hay problema. Perfecto. Muy bien. Bueno, si no tienen más preguntas, seguiremos la clase próxima. Y los libero. Bueno, gracias, Perfecto. profe. Gracias, profesora. Pero Buenas traten de noches, leer gracias. lo que hay que leer, ¿sí? Porque me Sí. parece que están un poco, digamos, dejados. No es fácil hacer una materia como esta en forma virtual. Es bastante complicado, por cierto, pero no es imposible. Así que, bien. Las otras clases yo las subí ya al YouTube, ¿sí? No sé si las encontraron. Profe, ¿ahora va a subir esta? No sé si ahora o mañana a la mañana, Ah, buenísimo. Bueno, porque se tienen que transformar primero. Bien. Bueno,
Hasta la próxima. Chicos, que tengan Saludos. un buen fin de semana. Hasta luego, buenas noches. Gracias, profe. Hasta Bueno. luego. Hasta Gracias, luego. profe. Chao, profe. Chao, profe, gracias.